Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por el honor de estar aquí. Y la plática de la cual voy a hablar yo es cardiointervencionismo de vanguardia, de la hemodinamia a la cardiología intervencionista. Cuando los cardiólogos empezamos a hacer cateterismo, pues lo que hacíamos era hemodinamia, que era el estudio de presiones y flujos dentro del corazón. Y después, en 1977, que empezaron las intervenciones coronarias, pues se dio paso a lo que se ya conoce como cardiología intervencionista. En realidad, de hemodinamia ahora creo que en ecocardiografía y resonancia magnética hacen más de eso y nosotros ya nos dedicamos más a lo que es la intervención. Antiguamente pues hacíamos estudios diagnósticos de cateterismos derechos, izquierdos en pacientes valvulares o congénitos. Al principio pues la rendija por la que se veía el futuro era muy pequeña, pero en la actualidad hacemos una gran cantidad de procedimientos. Están resaltados los procedimientos más comunes que hacemos en la actualidad en esta transparencia, pero al final estoy colocando algunas cosas o algunos procedimientos que están en investigación, que serán próximos a realizarse, como es el implante de válvula aórtica que ya está haciendo, la colocación de mitraclips para insuficiencia mitral, la oclusión de orejuela en pacientes con FA que tienen trombos dentro de la orejuela, el implante de la válvula mitral que ya está en desarrollo, los coils en fugas de prótesis valvulares, en fin, todavía hay un gran panorama de cosas por venir. Esta es la sala de cateterismo, la sala de hemodinamia que tenemos en el Hospital Juárez, es una sala de vanguardia que tiene un arco en C con un panel plano y con imágenes de alta definición en fluoroscopía y con varias aplicaciones que han sido muy útiles. En la actualidad los procedimientos que más hacemos son los estudios diagnósticos de coronariografía. Aquí tenemos una coronariografía de un paciente donde se ve la arteria coronaria izquierda del lado izquierdo con una lesión muy difusa en ese vaso vertical que se llama la circunfleja, y la coronaria derecha que tiene una lesión ahí no muy larga, concéntrica. Esto es el ventriculograma que sigue después del estudio diagnóstico. Y el procedimiento terapéutico más frecuente que hacemos es la angioplastía, que antes así se conocía cuando se hacía con puro balón, y ahora cuando utilizamos los stents o prótesis endovasculares se conocen como intervenciones coronarias percutáneas. A la izquierda tenemos un diagrama o una gráfica de lo que era la angioplastía con balón, donde pasábamos una guía a través de la lesión aterosclerosa e inflábamos un balón de alta presión que puede llegar hasta 18 atmósferas de presión, es decir, más de 10 milímetros de mercurio de presión, y con lo cual se comprimía la placa, pero sobre todo se fractura la placa, que ese es el mecanismo principal por el cual se abren las lesiones. Y a la derecha ya tenemos el mismo procedimiento, pero con la colocación de una prótesis endovascular llamada stent. Este es el individuo que empezó la cardiología intervencionista, pero que revolucionó toda la medicina, porque ya prácticamente todas las especialidades tienen procedimientos de dilatación con balón, colocación de prótesis o stents, y esto, la primera angioplastía se presentó, los resultados, en la reunión de la AHA en 1977, la American Heart Association, y llama la atención que fue en un póster, ni siquiera en una presentación oral. Aquí tenemos el baloncito que él empezó a fabricar con un químico en la cocina de su casa. A la derecha tenemos el primer procedimiento que realizó, que fue en 14 de septiembre de 77, un control a los 2 días, un control en octubre y luego 10 años después. Este paciente lo presentaron en vivo en un congreso hace aproximadamente 5 años y pues ahí sigue el paciente gozando de la buena vida. Cuando hacemos la angioplastía con puro balón, hacíamos lesiones sobre todo cortas, concéntricas, en segmentos rectos, no anguladas, por el riesgo que tenían, uno de restenosis, pero sobre todo la disección, que era una de las complicaciones más temidas cuando hacíamos la angioplastia con balón, y en aquel entonces pues la salvación era la cirugía, pero la cirugía de urgencia no era tan exitosa. Aquí tenemos el caso de la primera coronariografía que mostré yo en las transparencias previas, donde hacemos la angioplastia con balón primero para predilatar la lesión. Ahí vemos del lado izquierdo el balón insuflado y vemos el resultado del procedimiento en este vaso con la lesión tan difusa, pero solamente con dilatación con balón. Pero ¿qué es lo que pasa? En 1987 surgen los stents o las prótesis coronarias, que vino a cambiar totalmente las intervenciones coronarias. A su mano izquierda, a la izquierda tenemos la prótesis inicial o la original, que era la Palma Schaft, la que se comercializó principalmente. Estas prótesis son segmentos de acero inoxidable que están cortados con láser para hacer una serie de bracitos que llamamos struts que permiten la expansión de la prótesis.
Estas prótesis en la actualidad vienen impregnados con medicamentos antineoplásicos para disminuir la restenosis. Y aquí tenemos el mismo paciente que yo mostré con la angioplastia con balón, pero ya después de colocar unos stents en forma, como decimos en el argot, empalmados, y vean el resultado que se tiene con la arteria, prácticamente se ve sin lesiones, sin obstrucciones, sin estrechamientos. En los años 90 hubo un dispositivo que se llamaba el rotablador. Lo usamos en el Hospital Juárez y es un dispositivo que es una oliva en la punta que se conecta a una consola y que gira a miles de revoluciones por minuto con unas puntas de diamante en la porción más distal y rasuraba las lesiones. El problema es que provocaba muchísima restenosis. Pero ahora con los stents y con fármacos que tenemos una restenosis tan baja, ahora se está reutilizando este dispositivo. De tal suerte que en lo que se refiere a las intervenciones coronarias, pues de las indicaciones que hablaba yo hace rato, lesiones cortas, concéntricas, en segmentos rectos, ahora la indicación es en todas. Podemos intervenir todo tipo de lesiones. Los resultados que se tenían cuando se hacía la angioplastia con puro balón era un éxito angiográfico del 92% y clínico del 90%. El éxito clínico siempre es más bajo que el angiográfico porque puede haber un vaso bien abierto, pero que se pudo haber ocluido un vaso secundario con un pequeño infarto o alguna otra complicación. Y abajo tenemos los resultados en la actualidad, los resultados que tenemos nosotros en el Hospital Juárez de intervención coronaria percutánea, como se llama ahora con el uso del stent, de un éxito angiográfico del 97% y un clínico del 95%. Las prótesis endovasculares o los stents fueron ideados sobre todo para disminuir la restenosis. La restenosis de las lesiones cuando eran con puro balón, que está ahí puesto como ACTP, que es la angioplastia coronaria transpercutánea, era del 20 al 50%, algunas lesiones tenían restenosis del 50%, el promedio del 30%. Cuando surgieron los stents sin fármacos, esto disminuyó al 15%. En la actualidad, con stent con fármacos, la restenosis es menos del 5% en no diabéticos, menos del 7% en diabéticos, lo cual es muy importante porque los diabéticos hacen mucha restenosis. Los eventos mayores o complicaciones mayores se deben a tres problemas principales: la trombosis aguda en el momento de hacer la angioplastia, la disección y la restenosis. La trombosis aguda, afortunadamente ahora contamos con catéteres para extraer los trombos, los stents no sirven para la trombosis, la disección se sella perfectamente con un stent, esa ya no nos preocupa, y la que tiene los eventos mayores sobre todo es la restenosis todavía. Desde el punto de vista inmediato, en cuanto a tiempo, los eventos mayores ocasionados por una disección, una trombosis o restenosis pueden ser de muerte, pueden ser de infarto, una cirugía de urgencia, a largo plazo las revascularizaciones y a largo plazo también los eventos cardiovasculares, es decir, los reinfartos, los eventos con angina. ¿Cuál es el estado actual de la intervención coronaria? Más del 90% de los pacientes con eventos coronarios agudos o enfermedad coronaria estable son tratados con intervención coronaria percutánea en la actualidad. En el caso del infarto agudo al miocardio, al comparar la intervención coronaria percutánea con la trombolisis, la intervención coronaria tiene mayor sobrevida, y mucho menos complicaciones. La trombolisis en la actualidad solo está indicada cuando hay contraindicación para realizar una intervención coronaria percutánea o no hay equipo disponible para realizar la intervención. Al comparar la intervención coronaria con la cirugía de revascularización, la cirugía tiene mayor sobrevida en enfermos trivasculares con baja fracción de eyección. Eso no quiere decir que no sometamos a pacientes trivasculares de estas características e intervención coronaria, sobre todo cuando son rechazados por cirugía. La intervención coronaria percutánea es mejor que la cirugía en la enfermedad multivascular con una calificación de syntax bajo. ¿Qué quiere decir? Que sean lesiones pequeñas, no muy difusas, y pueden ser en los 3 vasos, o puede ser en 1, o puede ser en 2 vasos coronarios. Uno de los grandes retos de la intervención coronaria percutánea ha sido la oclusión crónica, que el éxito oscila desde el 30 al 80%. En la actualidad llega a ser hasta el 80% con unas técnicas de dilatación que son por vía retrógrada a través de colaterales. Pero yo aprovecho esta transparencia para mostrar un dispositivo que se llamaba Front Runner, que utilizamos en el Hospital Juárez en un estudio multicéntrico internacional con una compañía estadounidense, la cual hace una disección Roma de las lesiones, y tenemos ahí una imagen de uno de los pacientes tratados con este dispositivo. Este dispositivo fue aceptado por la FDA y sí tengo el orgullo de decir que en el Hospital Juárez incluimos más del 75% de los pacientes incluidos en el estudio. En los últimos años estamos realizando
el 80 o más por ciento de las intervenciones coronarias a través de la vía radial, es decir, ya no estamos utilizando la vía femoral y esto tiene ventaja que tiene menos complicaciones de sangrado. Otro de los procedimientos que hacemos con mucha frecuencia es la colocación de marcapasos, tanto de una cámara, de 2 cámaras, los de 3 cámaras, que son los resincronizadores para pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que les mejora pues un poco la fracción de eyección, aumenta la sobrevida de los pacientes, y los desfibriladores implantables que se ponen desde los años de los 90. Algo que fuimos hace tiempo, y digo hace tiempo porque ya la estenosis mitral ya la vemos muy poquito, pero fuimos a un hospital de referencia en los años 90, fue la valvuloplastia mitral. La valvuloplastia mitral se hace con un balón de látex inventado por Inoue, y aquí vemos la técnica y una imagen de un paciente que hicimos en el Hospital Juárez. Pero nosotros en el hospital hacíamos también la técnica de doble balón, que nadie la hacía en el país en aquel entonces. Y en la imagen del lado derecho aparece un balón que se llama Nucleus, del cual nosotros desarrollamos la técnica y somos los únicos en el mundo que hicimos ese tipo de procedimientos con ese balón. También fuimos pioneros en el tratamiento de la coartación de aorta de adulto. Fuimos los primeros que pusimos un stent en aorta, en una dilatación de coartación de aorta. Lo que todo mundo como intervencionista quiere hacer en la actualidad es colocar las válvulas implantables en nivel aórtico, cuya indicación es en estenosis aórtica severa, sobre todo cuando está contraindicada la cirugía. Ahora ya no es cuando está contraindicada la cirugía, sino cuando la cirugía es de alto riesgo. Hay 2 tipos de válvulas, una viene montada en un balón y otra es autoexpandible con nitinol, y esto muestra más o menos la técnica, cómo se coloca, y ahí vemos una válvula aórtica colocada. Uno de los procedimientos recientes que hemos hecho, lo hicimos en forma conjunta también con el neurointervencionista, que es el doctor Melo, fue el cierre de una fístula coronaria, bueno, más bien de las 2 arterias coronarias en un paciente, las embolizamos con Onyx y así quedaron las fístulas bien cerradas. Esto no ha sido publicado en ninguna parte del mundo, somos los primeros que lo hacemos. Otra de las técnicas también que están haciéndose en los laboratorios de hemodinamia es la denervación transrenal, que no es otra cosa más que una ablación de las terminaciones simpáticas en pacientes con hipertensión arterial severa no controlada. La extracción de cuerpos extraños, que es bastante común que lo veamos nosotros, con unos catéteres que llamamos SNER y con una sombrilla de la que utilizan, o de dormia que utilizan los gastroenterólogos, jalamos los catéteres y los sacamos por vía femoral, los cierres de conductos arteriosos y de comunicación interauricular con un dispositivo que se llama Amplatzer, y por último, hicimos un estudio multicéntrico internacional con una bomba de circulación extracorpórea. De tal suerte que desde 1990 hemos hecho más de 8,000 estudios diagnósticos, más de 3,000 intervenciones, tratamiento de más del 90% de los pacientes con enfermedad coronaria, más de 10 estudios multicéntricos internacionales, más de 10 trabajos publicados, más de 10 especialistas entrenados en el área, éxito de procedimiento mayor al 95% y mortalidad general menor al 1%. Los pacientes en hemodinamia prácticamente su procedimiento se lleva a cabo de esta forma y el horizonte se amplía grandemente en los últimos años. Muchas gracias.